Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos conceda conocer el misterio de esta palabra que Él inspiró, tanto en la forma oral como cuando se puso por escrito de forma definitiva en lo que conocemos como la Sagrada Escritura. Que Él nos permita reconocer allí un rostro que es el rostro de Jesucristo, que nos llama a un encuentro personal con el Padre. Pero que este encuentro personal con el Padre pasa también por un proceso de purificación, de arrepentimiento, un proceso que tiene que ver también con el prójimo. Eso es lo que queremos cada vez que nos encontramos con la palabra, descubrir rostros. Tienen que cuadrar los rostros. Para este tercer domingo de Cuaresma, tenemos un texto muy bonito, también algo complicado, pero vamos a tratar de, con la luz del Espíritu Santo, dilucidar hacia dónde nos puede conducir. Es el texto de Lucas 13, versículos del 1 al 9. Es el texto que tenemos y vamos a escucharlo primero. Dice el texto: en una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Este es el texto que se nos ofrece litúrgicamente para el tercer domingo de Cuaresma. Quisiera remarcar algo, porque siempre la palabra hay que leerla y releerla, meditarla, para descubrir su misterio, para descubrir cómo es buena noticia, porque este texto aparentemente podría ser no buena noticia, pero es buena noticia. Es más, es una página bellísima, se los digo de adelantado, una página bellísima de la misericordia de Dios propia del Evangelio de Lucas. Bien, algunos se acercan a contarle a Jesús lo de los Galileos, dice que San Pilato vertió su sangre con la de los sacrificios que se ofrecía en el templo, y Jesús da una respuesta que muy probablemente no se esperaba. Y lanza esta escena y otra más con la misma pregunta. ¿Piensan que eran más culpables estos que los otros que no murieron o que no fueron aplastados por la torre de Siloé? Y Jesús responde 2 veces: les digo no. Y 2 veces repite: si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Aquí es una llamada a la conversión, una llamada al arrepentimiento. Y luego pone una parábola que es la que transforma todo,
¿Por qué? Porque nos da una oportunidad. Así como aquel hombre que tenía, el viñador que tenía una higuera, córtala y él intercede. Y dice, démosle una oportunidad más. Siempre tenemos una nueva oportunidad. Dios no se va a cansar de darnos oportunidades. Bueno, la palabra clave o la frase clave de este evangelio, según el prescripto, es: si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Siempre me gusta tratar una frase que resuma todo el texto. Yo lo diría así: Dios nos trata con misericordia a pesar de nuestra fragilidad y esterilidad, pero espera frutos continuos de conversión. O sea, hay por un lado la misericordia de Dios, que toma en cuenta nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra esterilidad, pero siempre espera frutos continuos de conversión. Bueno, vamos a ir poco a poco entrando en esta dimensión de misericordia y de frutos de conversión. Aunque la palabra correcta no es tanto conversión, es arrepentimiento. Arrepentimiento. Bueno, comencemos por una experiencia humana. Cuando nos acercamos a los periódicos digitales o físicos, cuando nos acercamos a la televisión, cuando nos sumergimos en el mundo de la internet, cuánta información recibimos. Pero ¿qué pasa? Tanta información no nos permite, no nos da tiempo de evaluar su significado. Hasta nos preguntamos, ¿qué hacemos con tanta información? ¿Qué hacemos con tantas noticias? Son difíciles de digerir. Ya no podemos seguirle el ritmo a la noticia. Bueno, Jesús también recibe noticias. La noticia de una terrible masacre que Pilato hizo con algunos peregrinos samaritanos. Y luego la otra noticia de lo que sucedió a los constructores de la torre de Siloé. Parece que históricamente no se puede demostrar que esta masacre de Pilato se ha realizado. Ahí los especialistas no hay argumentos para demostrar el hecho real de esto. Ciertamente, tanto esta noticia de una masacre como de lo que sucedió en la construcción de la torre de Siloé son noticias que incomodan, que aturden, y quedamos delante de la pregunta, porque lo que Jesús quiere suscitar una pregunta. La pregunta es: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Se suscita una pregunta: ¿qué puedo hacer? A veces nosotros actuamos de una forma muy serena, muy tranquila, buscamos calmar nuestra conciencia y conocemos de muchos, pero también de nosotros mismos, que se defienden y dicen: es su culpa, se lo merecen, no trabajan, es gente llena de prejuicios y otras muchas opciones que podemos dar. En tiempos de Jesús, el asunto era un poquito más doloroso, complicado, porque en aquella mentalidad del siglo I del cristianismo se decía: este es un castigo de Dios por sus pecados. Una frase que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 2, 3. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Entonces, todas las calamidades se presentaban como castigo de Dios por algún pecado. Desde siglos se enseñaba, por ejemplo, que los samaritanos no valen. Es una religión perversa, equivocada. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41, lo va desarrollando. Bueno, tal vez una historia que por ahí anda rondando nos puede ilustrar esto. Veamos. Un hombre se fue a jugar cartas
Viernes Santo y perdió todo lo que tenía. Volvió triste a su casa y le contó a su mujer lo que había pasado. La mujer le dijo: eso te pasa por jugar en Viernes Santo. Y le lanzó una pregunta: ¿no sabes que es pecado jugar en Viernes Santo? Dios te castigó y bien merecido que lo tienes. Y a respuesta de su mujer, el hombre se volvió hacia su esposa y con aire desafiante le dijo: ¿y tú qué piensas? ¿El que me ganó jugó en lunes de Pascua? ¿O qué? Esta historia nos sirve porque nos hace comprender cuántos prejuicios religiosos. Hay prejuicios de todo tipo: religiosos, políticos, sociales, culturales, ideológicos, etc. Un prejuicio muy extendido supone que detrás de todo lo que nos pasa, sobre todo de lo malo, Dios está castigándonos, o si es bueno, está premiándonos por nuestro comportamiento moral. Y esto es un prejuicio religioso, porque eso tiene una imagen de Dios que no coincide con el Dios revelado por Jesucristo, que no coincide con el Dios revelado por la Biblia. ¿Quién no ha pensado alguna vez que lo que le pasa, bueno o malo, tiene que ver con algún comportamiento suyo, bueno o malo? Pero entendamos, Dios no anda por allí viendo a ver a quién castiga, a quién reprende, a quién premia. No, no podemos echarle la culpa a Dios de todos los males. Tampoco podemos pensar al otro lado que todo está permitido y entonces vamos a dejar que, como Dios es misericordioso, todo acontezca. No. Es al comentar la masacre de Pilato y lo acontecido en la torre de Siloé, ayuda a leer los hechos y a sacar una conclusión inesperada para la vida. Y aquí este detalle es importante. O sea, la respuesta de Jesús era totalmente inesperada. Porque por lo que he dicho hasta ahora, podrían pensar, Jesús va a decir, pues sí, ese es el castigo por no haber seguido a Dios, por contra Dios, etc. Y Jesús dice, no. Y lanza preguntas. ¿Creen que aquellos galileos fueron más pecadores que todos los galileos por haber tenido esta suerte? Lanza una pregunta, déjenme decir, lanza una pregunta. Y la pregunta de Jesús refleja la interpretación popular común de esa época. El sufrimiento y la muerte son el castigo de Dios por cualquier pecado que haya cometido la persona. Entonces Jesús lanza una pregunta: ¿creen que eran más pecadores que los demás? Y Jesús no ve en estos samaritanos sacrificados, ni en los obreros de la torre de Siloé, que se derrumbó, ninguna maldad para ser castigados por ello. No es el anuncio del Dios juez el que aquí aparece. Jesús habla que hay signos, aunque estos signos en algunos casos sean signos de terror, noticias de terror, masacres, noticias de terror, accidentes de construcción. No, pero no se trata de ver aquí al Dios juez que aparece allí. Jesús habla, hay que interpretar estos signos. Hay que hacer una lectura realista de lo que ocurre, de lo que siempre va a ocurrir, alguna por la maldad humana, una masacre. Estamos viviendo en nuestra querida América Latina, para quedarnos en América Latina, una cantidad de masacres, o porque no podemos dominar la naturaleza. Y esto puede producir una catástrofe en una construcción de una torre, de un edificio, lo que sea. Jesús dice, no, no. Aquellos galileos o aquellos trabajadores de la torre de Siloé no eran ni peor ni más responsable que aquellos otros a los que no les sucedió nada. Por eso lo que sí debemos hacer es estar siempre en actitud de, dijimos, arrepentimiento.
en actitud de conversión. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios siempre ofrece oportunidades. Esta palabra clave. Dios siempre ofrece oportunidades. Y estas oportunidades en el Evangelio de este tercer domingo están en la parábola de la higuera. Que aunque el viñador, el dueño, lleva 3 años buscando fruto, ya tomó una decisión, córtala, el viñador intercede. Y dice, no, démosle un año más, démosle. Voy a hacer todo lo posible, voy a acabar, voy a echar estiércol, voy a echar más agua, voy a estar más preocupado para darle la oportunidad de que dé. Estamos hablando del Dios de la salvación. Estamos hablando del Dios de la salvación. A veces hay muchos cristianos, grupos de iglesia, desgraciadamente también en la iglesia católica hay grupos de estos que quieren ver siempre al Dios juez, al Dios castigador, al Dios que lanza rayos cada vez que puede. No, estamos hablando de un Dios de la salvación. Y este Dios de la salvación siempre, 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 y me gusta repetirlo 3 veces, nos da una nueva oportunidad para arrepentir, para convertirnos. Siempre tendremos una nueva posibilidad para buscar y hacer el bien. Por eso Jesús dice categóricamente, les digo que no. No. Jesús niega la interpretación popular como castigo de Dios y convierte los 2 acontecimientos, la masacre y lo de la torre de Siloé, en un examen de conciencia. Recuerden que nos puse la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que fijarme ante esta situación, ¿qué puedo hacer? Y el examen de conciencia es a la vez personal y comunitario. Por eso Jesús dice, si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Y perecer, el verbo perecer aquí significa ser destruido totalmente. Es necesario que se dé un cambio. Un cambio que se verifique que hay un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida en el creyente. Tiene que entrar en esta dimensión para que no suceda lo mismo. Entonces, el dramatismo de la noticia desastrosa, Jesús lo sustituye por el asombro que causan sus palabras. La respuesta rotunda y definitiva es no. Dice Jesús, la interpretación de estos textos es más bien en la línea de una invitación a la conversión. Les aseguro, si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Ven que Jesús realiza algo muy lindo aquí. Jesús no juzga las acciones. Me encanta. Jesús no juzga las acciones, no juzga a Pilato, no juzga a los constructores o al arquitecto o al ingeniero del desastre de Siloé. No, él no juzga las acciones. Claro, los que vienen a hablar con Jesús posiblemente esperaban no hay juicio. Él concluye ante tales hechos que no son fáciles de explicar, pues no hay que meter a Dios donde no entra, no fáciles de explicar. Lo único que hay que hacer para él, lo único que hay que hacer es convertirse. Entonces vean que los que, digámoslo así, los que esperaban un juicio de los culpables, están escuchando, no un juicio, sino una invitación. Cambien ustedes, cambien de conducta. Cuando nos va mal, no es porque hayamos jugado las cartas en Viernes Santo, como decía la historia. Y no es que cuando nos va bien, jugamos las cartas en el lunes de Pascua. No, ni una ni otra. Lo que nos pasa es siempre una llamada a la conversión. Es decir, volvernos a Dios. Volvernos a Dios. De eso precisamente trata la Cuaresma. La Cuaresma nos está invitando a volver a Dios.
Entonces, recuerden que decía al principio, Dios nos trata con misericordia a pesar de nuestra fragilidad, pero espera frutos de continua conversión. Es decir, saber interpretar los hechos de modo que por ellos llegue a transparentarse la llamada de Dios a un cambio, a un nuevo estilo de vida, a una vida en conversión. Lo fascinante de todo esto es la simplicidad y la profundidad de la reflexión de Jesús, con argumentos nítidos. Los galileos asesinados no pagaron con esa muerte la dramática de un pecado mayor que el de sus compatriotas. La muerte repentina tiene que hacer reflexionar a los vivos, a los que quedamos, e invitarnos a arrepentirnos, a retomar el hilo de la vida tomado del Dios de la misericordia. O digámoslo de otra manera, a aceptar con fe la palabra de Dios. La palabra que Él ha venido a proclamar. Por eso, la existencia de cada persona, y en ese sentido, por eso dice, tienen que hacerlo todos, puede truncarse repentinamente, como la de los galileos, por una masacre, por un accidente, como la de los de la torre. Frente a una calamidad que conlleva pérdidas de vidas humanas, solo cabe guardar silencio y pensar en la vulnerabilidad de la propia existencia. Esto recién lo hemos experimentado todos en el año 2020. Ahí nos dimos cuenta qué vulnerables somos todos. Si antes de la pandemia solo pensaba que algunos por allá se enfermaban en ciertos casos, en ciertas circunstancias y situaciones, nos dimos cuenta que todos, incluso los más sanos, somos completamente vulnerables. Eso es precisamente. Es decir, es una invitación a mirar la propia vida. Una invitación a mirar la propia vida. Es fácil mirar a los otros, mirar su desgracia para aplicar el castigo condenatorio de Dios. Jesús dice, no, mira tu propia vida. Fíjate que a pesar del camino andado, a pesar del camino, hay que enfrentar alguna parte de eso. Hay que entrar en otra dimensión para sintonizar con los designios de Dios para con el ser humano. Es decir, mirar la propia vida también va de la mano con confiar más en Dios. Una mirada confiada, una mirada confiada en Dios, en vez de caer en el error de la autocomplacencia, de creer, por un lado, que tengo el control de la vida, y por otro, de que a mí no me va a pasar nada porque me considero bueno. No. La absoluta confianza en Dios no me priva, no me salva, no me garantiza no estar expuesto a una desgracia. ¿Cuál de nosotros puede decir que cree en Dios, celebra los sacramentos, está en algún grupo de iglesia, tiene compromisos pastorales, está libre de la desgracia? No, hoy menos. Hoy salir a la calle es garantía casi absoluta de un desastre, de una catástrofe, de un accidente, que viene inclusive por mediación de terceros. En este caso, el asesinato por causa de Pilato, o un evento sin control cuando se desploma aquella torre. Vean que no hay una amenaza. Me interesa este detalle. Jesús no quiere que nos fijemos en una amenaza de Dios. No, Jesús no nos presenta al Dios de la amenaza. Él dice, escuchen la palabra de Dios, sino escuchar a Dios en su palabra. Eso es lo que Jesús nos quiere invitar. O sea, y que esta escucha, esta palabra, conduzca precisamente a este arrepentimiento. Es decir, poner nuestra existencia bajo la mirada misericordiosa de Dios, poner nuestra
en las manos de Dios y vivir sin esta soberbia de creernos dueños de nuestra propia vida. Estar preparados, porque la vida tiene muchas situaciones. Siempre las vicisitudes son más grandes que lo que nos imaginamos. Y Jesús no acepta ni asocia el acto de Pilato como un acto por el cual Dios se sirve para mostrar su ira, la ira divina, ni el descorre como desenlace de un destino fatal. Entonces nos lleva a descubrir que tales acontecimientos deben estar asociados con nuestra situación personal. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi vida esté más en las manos de Dios? Y aquí entra lo que decía, Jesús tiene misericordia, lo hemos dicho, Jesús tiene misericordia de los galileos. Ya dijimos que Él no juzga, Él tiene misericordia de los galileos. En vez de juzgarlos, en vez de condenarlos. No, Él no admite que su muerte sea consecuencia del estilo de vida que llevaban. Nosotros los cristianos a veces jugamos con este método, pero no es así. Jesús declara que la suerte de aquellas personas deberá ser un aviso para los demás judíos, un aviso para los demás habitantes de Jerusalén, que si no se convierten, si no se arrepienten, les puede esperar un destino semejante. ¿Por qué? Porque la vida y la inminencia, recordemos aquel otro texto de aquel hombre, también del Evangelio de Lucas, que después lo vamos a ver, va a llegar a lo largo de este año, en uno de los domingos, tuvo la gran cosecha, no supo qué hacer, finalmente terminó destruyendo todo, haciendo más grandes los graneros, guardando sus cosechas, decidió comer, irse, disfrutar, y Jesús vuelve a decir, esta noche, cuando no te lo esperabas, te van a pedir la vida. Es esto, es lo inesperado del final. Uno podría lanzar la pregunta, ¿hay mayor desgracia que perder la vida sin haberse adherido a Jesucristo, a su buena noticia, mediante una verdadera, auténtica, sincera conversión? Ese es el verdadero problema. No es que la muerte por masacre, ni la muerte por accidente. No, estaban ellos preparados ante lo inesperado de la muerte, es lo que Jesús nos quiere plantear. Estamos preparados nosotros también cuando la muerte de forma inesperada llegue. Recordemos otra vez, Dios nos trata con misericordia, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra esterilidad, pero espera frutos continuos de conversión. Entonces, en la presentación que hace Jesús de Dios, no hay cabida para un Dios que propague la tragedia como forma de escarmiento. Ay, Dios mío, ¿cuánta gente desearía que Dios use la tragedia para que el ser humano escarmiente? No, esta no es la idea que Jesús nos quiere transmitir, no. La imagen de Jesús es más bien del Dios de la misericordia, como lo expresa la parábola de la higuera. Dios concede tiempo. Lo más lindo de esto es, y esto siempre, a mí siempre me impresiona, me marca, me anima, me sostiene, me motiva, es que Dios me ofrece una nueva oportunidad. Él espera que yo tarde o temprano dé frutos. El dueño de la viña y de la higuera es Dios. La higuera bíblicamente es el pueblo. Jesús es el viñador. El dueño de la vida se ha cansado de buscar en la higuera sin encontrarlos. Decide dar la orden tal en el árbol. Reemplacémoslo por otro que dé fruto. El pueblo escogido, el pueblo de Israel en aquel momento no estaba dando los frutos precisamente que se esperaban. Y Dios quiere dar la buena noticia también más allá del pueblo de Israel. Jesús, que es el viñador, el que cuida, protege la viña del Padre, pide que se le deje un año más. Aumentar sus esfuerzos para obtener el cambio, la conversión, el arrepentimiento. Jesús dice que va a duplicar los efectos.
Sin embargo, en Lucas 19, 41, 44, hay una imagen que pareciera decirnos, no lo logró. Y Jesús lamenta la falta de conversión. Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. Lucas 19, 41, 44, como decía. Entonces, siempre se logra lo que se quiere, pero Dios siempre va a esperar hasta el final. Jesús establece una nueva y definitiva relación con Dios. Nos llama a eso. Quiere que entremos en esta nueva dimensión. ¿Y cuál es esta? La de un hijo libre. Nos quiere ejecutando la libertad. Nos invita a ser libres, hijos, hijas libres, que podamos estar en casa del Padre con todas las consecuencias que esto nos da, porque la casa del Padre, esta sí que nos da seguridad. Esta no se va a destruir, esta no se va a caer, en esta no habrá ninguna masacre. Pero para esto, hoy como ayer, es necesario proclamar que Dios no esclaviza a los seres humanos. Nunca. Dios no los esclaviza, ni siquiera cuando se trata de su salvación, ni siquiera cuando se trata de su liberación de la muerte. Usted y yo estamos haciendo camino, vamos por el tercer de Cuaresma. Bueno, ya son 2 semanas y media que llevamos de caminar en la Cuaresma. Y Dios nos sigue dejando libres. Él no nos va a obligar a convertirnos, no nos va a obligar a salvarnos. Él no nos va a esclavizar, es un padre. ¿Y cuál padre, aunque quiera que su hijo viva cristianamente, puede obligar a su hijo? ¿Sabe que no se puede? Entonces, hay que proclamar esto. Dios espera siempre de sus hijos una decisión libre. Él nos ha creado libres. Entonces, sí que se puede desarrollar la verdad en medio de la historia, la verdad ante Dios, la verdad ante mí mismo. Para Jesús, el libre es la persona que siempre busca sinceramente la verdad y que se decide sinceramente por el bien. La otra invitación entonces, decidirse el bien. Decidirse por el bien. Ustedes vivan, ocúpense por hacer el bien. Eso es lo que Jesús quiere. Entonces, desde la interioridad del ser humano, la conversión, el arrepentimiento es algo que acontece en lo más íntimo de la persona, es algo que acontece en el corazón, decimos, es algo que acontece en la vida, en lo más secreto. Entonces, desde esta delante de Dios, del Dios misericordioso, se hace posible la salvación definitiva que Él nos ofrece, en libertad. Por eso hay que subrayar intensamente que Dios tiene una infinita paciencia. Siempre me gusta este detalle, la paciencia de Dios. Claro, esta paciencia, como ya estamos diciendo repetidamente, espera frutos de conversión. No podemos abusar de la paciencia de Dios. Podemos confiar en la paciencia de Dios, pero no podemos abusar diciendo, Él es paciente, paciente, paciente. No, Jesús dice, si no se convierten, también van a perecer. No de forma de masacre, no porque se cayó una torre, un asunto de la naturaleza. No, es que te vas a morir. Tarde o temprano, inesperadamente, la muerte llegará. ¿Estás preparado? Pero qué bonito, porque hay un elemento más que me parece que vale la pena remarcar. La intercesión. La intercesión de los otros. Un elemento importante. Esta intercesión de los otros, de unos por otros. Ante un Dios que está siempre dispuesto a escuchar a los que le suplican. ¿Qué hace el labrador? Ruega al dueño de la viña, al dueño de la higuera, que espere un año más, asegurándole que dedicará especiales cuidados agrícolas para que esta higuera repunte. Le promete que va a haber frutos abundantes, frutos nuevos. El año que viene definitivamente, con todos mis esfuerzos, se va a lograr. Pero cuidado,
no dejemos esto para la cuaresma del año que viene. Y no decimos, bueno, eso sí es así, Dios tiene paciencia, voy a dejar esta cuaresma, voy a llevarla tranquilo y luego el año que viene. No, no, el año que viene. Recordemos que el dueño cede a la petición, espera un año más y le dice el labrador, ok, démosle un año más, pero si después de un año no da fruto, la cortarás. Se espera respuesta a los dones. Y si no se da, entonces definitivamente se va a cortar. ¿Esto por qué? Porque, como he repetido, Dios nos trata con misericordia a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra esterilidad, pero espera frutos continuos de conversión. ¿Y esto qué significa? Vivir una vida cristiana que no deja huella en el corazón, vivir una práctica religiosa que tranquiliza, una práctica que le da razón a nuestra flojera, a nuestra zona de confort, alimentando satisfacciones, una vida que no solo no entiende el proceso de conversión, que lo deja como algo abstracto allí, si hay que arrepentirse, hay que cambiar de mentalidad. No, la cuaresma tiene una finalidad. Ya lo dijimos el miércoles de ceniza. La oración, el ayuno, la limosna, la solidaridad. Tenemos que entrar en esta dimensión. Y esto está en función del prójimo. No podemos cuidar a los que Jesús quiere que atendamos, a los más necesitados. No podemos dejar nuestro corazón ileso ante esta masacre, ante este derrumbamiento de la torre. Nuestro corazón no puede quedarse como si nada hubiera pasado. Entonces nos pasaría como nos hemos acostumbrado a las noticias. Ya no nos causan efecto, que la guerra en Ucrania, que la guerra en Palestina, que la guerra en tal parte, que el narcotráfico por allá, que ya no nos deja ilesos. No, la se puede dedicar a simplemente ver cómo acontecen estas situaciones y quedarse allí ilesa. No tiene que poner, por eso siempre me gusta hablar de la liturgia de las manos. La iglesia no se puede dedicar a conservar su doctrina, a adornar, embellecer su culto. No, tiene que fijarse que hay una tarea por delante. Hay que proponer el evangelio, hay que proponer el arrepentimiento, pero no como castigo de Dios, no como, digamos, una acción. Dios utiliza la tragedia para llevarnos. No, como nos pasa cuando hay un temblor o un terremoto y todos acudimos para convertirnos. Pero no es una conversión del corazón. No, se trata de discernir los signos de los tiempos, de discernir que en esto que pasa en la humanidad, algo inesperado por causas diversas, Dios me está llamando a algo más. Me está llamando a vivir una adhesión a Jesucristo, una adhesión a su palabra, para que verdaderamente podamos vivir según el Espíritu de Cristo resucitado. Cuando Jesús nos invita entonces a la conversión, al arrepentimiento, para no perecer, está hablando de solidaridad, está hablando de compartir. Lo está diciendo, dedícate en nombre mío a cuidar la vida. Dedícate a curar la vida. Dedícate a proteger la vida. Nos está diciendo que ser creyentes es mucho más que sentirnos personas religiosas porque cumplimos con el mínimo, y el mínimo es cumplir los mandamientos, que de por sí no los cumplimos porque es el mínimo, y cumplir con los sacramentos. No, es algo más. No podemos decir que nuestra vida cristiana está bien si no estamos atentos a trabajar para el anuncio del Evangelio. El anuncio gozoso, el anuncio lleno de vida, el anuncio de la misericordia, que otros se encuentren con este Dios. Sí, Dios nos quiere, nos ama a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra esterilidad, pero porque nos ama en estas condiciones, nos llama a dar frutos. ¿Cuándo? Eso no lo podemos saber. Ni usted ni yo podemos saber cuándo daremos frutos. Lo cierto es que el Padre los espera, que el Padre los provoca y que el Padre los tendrá. Entonces, con mirada limpia,
sin juicios ni prejuicios, miremos la realidad, miremos la realidad. Pongámonos del lado de las víctimas, no contra las víctimas. Las víctimas, además de padecer la masacre o de ser sepultadas por el desplome de la torre de Siloé, ya de por sí que es una desgracia, reciben una segunda desgracia en el juicio de sus contemporáneos que dicen, por malvados, por pecadores, por estar lejos de Dios, Dios los castigó. Doblemente víctimas. No, veamos la realidad y pongámonos de parte de las víctimas de la injusticia, de la mentira, de la corrupción, de este mundo que estamos viviendo en nuestra querida América Latina. Pongámonos. Es muy fácil decir, es un drogadicto, por culpa de él se metió en las drogas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te has sentado con un drogadicto a escuchar la historia de por qué cayó en las drogas? Que es un ladrón, es un delincuente, vive en la calle. ¿Cuántas veces has escuchado a uno de estos que te cuenten su historia? Yo las escucho cada viernes. Y cada viernes me convenzo más de que son el resultado del sistema, de esta estructura de pecado, como decía Juan Pablo II. No pongámonos de parte de las víctimas, porque ya de por sí son víctimas del sistema y los hacemos víctimas diciendo que Dios encima de eso los está castigando. No, pongámonos de parte de las víctimas como Jesús, haciéndole la pregunta, ¿qué puedo hacer para que esto no suceda y qué tengo que hacer para que a mí no me suceda? Entonces, siendo compasivos, manteniendo con intensidad las alternativas evangélicas a una sociedad, las alternativas evangélicas para transformar este mundo. Y entonces ya estaremos dando frutos, más del que nos imaginamos. Juan el Bautista, al igual que Jesús, exhortan desde el principio con su predicación a caminar en actitud de arrepentimiento, en actitud de conversión. Dios siempre nos ofrece oportunidades para buscar el bien, para orientar nuestra propia vida, pero también la vida de la comunidad, hasta este fin que es Él mismo. Pero hagamos este cambio. Y este cambio que no se quede solo en un cambio interior, un cambio en mi corazón. Eso está bien y es bueno, porque hay que arrepentirse. Es que este cambio también tiene que llevarnos a la construcción del reino de Dios, para que se vaya viendo cómo se transforma la sociedad cuando nos tomamos en serio lo inesperado de la muerte. Entonces, no se trata de atemorizar a nadie, ni tampoco de quitar la paz interior de la conciencia. No, se trata de, digámoslo en imágenes más escatológicas, de despertar del sueño. Se trata de querer, de optar, de decidir por vivir en la plenitud de la luz que ilumina las tinieblas de la mente, del corazón. Se trata de reconocer el tiempo maravilloso de la gracia, como podríamos denominar el tiempo de Cuaresma. Es el tiempo maravilloso de la gracia, del amor, del perdón, de la misericordia, de la reconciliación, de experimentar cómo Dios gratuitamente me ofrece la salvación. Tiempo de gracia, tiempo teológico de salvación, tiempo que se realiza hoy en el presente, con acciones individuales, con acciones comunitarias. Tenemos oportunidad. Si leemos bien el Evangelio de hoy, para Jesús no son culpables, ni los que murieron en la masacre, ni los constructores de la torre, y mucho menos las víctimas. Lo que interesa a Jesús es poner en el banquillo de los acusadores a los informadores, que llegaron con la mentalidad, ¿cómo es posible? Y Dios los ha castigado. No. ¿Cuál es el reto que tenemos entonces delante de este texto? ¿Cuál es el reto que tenemos? Es un relato brutal. Es un aviso. El reto es un consciente examen de conciencia. Ya que digo consciente examen de conciencia, porque hacemos examen de conciencia pero no somos conscientes. Un consciente examen de conciencia, sabiendo que tenemos la oportunidad de decidir
dónde estamos y qué pensamos que somos según los criterios de Dios. Algunos desastres son naturales, otros son resultado de las obras de los seres humanos, de guerras, de enemistades, etc. ¿Podemos tranquilizarnos? Sí, pero no echándole la culpa a los demás de nuestros problemas. No echándole la culpa a los demás de nuestras decisiones, a los que están más allá de nuestro mundo, más allá de nuestras fronteras. Para Jesús, los culpables somos tú y yo, o yo y tú, nosotros. No podemos centrarnos en estos fanatismos, en estas ilusiones. No, Jesús dice, es un llamado a conversión. Corrijamos dos cosas. Primera, aquella del que piensa, ya es demasiado tarde, la situación es irreversible, la paciencia de Dios se ha agotado, y que termina diciendo, ya no tengo remedio. Mire, nunca es tarde. Nunca se agota la paciencia de Dios hasta que Él vea frutos. Segundo, del que piensa, Dios es paciente, siempre hay tiempo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿sí? Ni la de que ya no tengo tiempo, no puedo cambiar, ni la del otro, ¿para qué cambiar si Dios es paciente? No, ninguna de los dos. La parábola nos enseña otra postura y nos dice, el cambio todavía es posible. Pero no se puede programar la paciencia de Dios. No se puede aprovechar de la paciencia de Dios. Jesús nos invita a otra cosa. La novedad, el hecho de que la higuera tan estéril tiene una oportunidad, tiene una nueva posibilidad. Se le concede la posibilidad de dar fruto. No siempre nuestra respuesta es aquella que Dios espera, pero siempre nuestra respuesta puede ser la de hacer todo lo que está posible, la de que los frutos estén a nuestra altura. Qué bonito, porque Dios, a pesar de las desilusiones, damos por lo menos las mías, o sea, las de ustedes, pero las mías, a pesar de las desilusiones que les damos, continúa creyendo en el ser humano. Sigue esperando algo bueno de nosotros. Y lo lindo, se suspendió el juicio. ¿Sí? El juicio fue dado, córtala, y se suspendió, al menos por un año. Se ofreció una nueva oportunidad. Ciertamente el final, aunque no es del todo reconfortante, sí nos da una esperanza. A ver si da fruto. Si el año que viene no ha dado, la cortas. Al final puede ocurrir que el Señor se contente con que mi respuesta sea, Señor, soy incapaz de dar frutos. Sí, a veces la respuesta puede ser esta. Señor, apiádate de mí que soy un pecador. Y espere verme correr en aquella dirección, en la dirección de los frutos, en la dirección del encuentro con el Padre. Que espere que yo y abrace la cruz de su Hijo, el único árbol que no traiciona las esperanzas del Padre. Después de todos los años que hemos vivido, desde nuestro bautismo, celebrando los sacramentos de la confirmación, de la reconciliación, todo esto que tenemos allí, entonces vamos a darle gracias a Dios y pedirle que nos siga dando estas grandes oportunidades, que siga creyendo en nosotros, que siga siendo misericordioso. Recordemos, Dios nos trata con misericordia a pesar de nuestra fragilidad y esterilidad, pero espera frutos continuos de conversión. Y que a todos nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que la pasen muy bien. La iglesia debe salir